México. Atentos ahora a estas imágenes. Las difunde la policía local. En ellas podemos ver el sistema que utilizaba una familia en Zaragoza para cazar jilgueros. Al parecer luego comercializaban con ellos. Un hombre ha sido detenido por estas prácticas. Sí, fueron sorprendidos infraganti cuando estaban de patrulla estos policías locales por el entorno del Hospital Rollo Villanova y se encontraron con una familia que al parecer estaba cazando jilgueros y lo hacía de una manera ilegal con este tipo de técnicas que no estarían permitidas. Además, utilizaban otros jilgueros como reclamo y cuando los agentes les preguntaron de dónde habían salido esos jilgueros, no supieron destacar cuál era la procedencia de los mismos. Es una historia que nos ha contado la policía local. Una patrulla prestando su trabajo, su servicio ordinario, 8 de la mañana, poquito pasados unos minutos, observa 3 personas, pues una actitud un poco fuera de lo normal, ¿verdad? Tenían pues montado una serie de artilugios con unas redes de hilo verde que claramente pues hacían prever que estaban realizando algún tipo de caza furtiva, sin autorización. Y efectivamente lo que tenían era un sistema de reclamo, tenían un jilguero atado a un palo en la parte central y 2 sistemas con redes pues que mediante el accionamiento de un mecanismo pues hacía que las posibles fringílidas silvestres que acudieran al reclamo del canto de ese jilguero pues quedaran atrapadas. Bueno, pues eso, realizadas esas primeras diligencias de identificación y de comprobación de los hechos, bueno, pues la persona que finalmente acabó siendo detenida, este varón de 57 años, no podía acreditar el origen de los mismos, por lo que, bueno, pues lo que solemos hacer en estos casos es trasladar esos pajarillos al Centro de Fauna Silvestre de la Alfranca para su cuidado. Es un caso curioso, llamativo cuanto menos, que nos hace preguntarnos ahora qué pasa después cuando la policía local de Zaragoza ha dado con este hombre de 57 años que después de ver que estaban con su familia cazando jilgueros, finalmente parece que se autoinculpó. Vamos a ver cuáles son esas penas. También les hemos preguntado a la policía local. Nosotros lo que hemos hecho ha sido poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial por un posible delito contra la flora y la fauna y a partir de ahí será el juez el que dictamine o determine la responsabilidad penal o no. En todo caso, si no hubiera esa responsabilidad penal, entra en juego la ley de protección de la biodiversidad que entraría con multas, con sanciones de multa, además son sanciones importantes por estos mismos hechos, por la caza de fringílidos sin autorización. Bueno, es una noticia desde luego que muy concreta, pero detrás de ella hay también delitos contra la flora y la fauna, delitos contra el medio ambiente y precisamente para hablar de ello hoy contamos en plató con Marco Antonio Navarro, abogado penalista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Se puede o no se puede cazar jilgueros? Entiendo que está prohibido. Efectivamente, cazar jilgueros, que es una ave, todas aves silvestres son especies protegidas, no altamente protegidas, pero sí protegidas. ¿Qué quiere decir? Que no se puede ni cazar, ni comercializar, ni vender, incluso yo creo que no se podría ni donar, es decir, ni regalar. Dicho esto, el portavoz de policía local decía, además Enrique estudió conmigo en la facultad y somos amigos, conlleva multas. No, estamos ante un delito penal que si al final se esclarece y se ve que el autor, porque dice que has dicho como que se autoinculpaba, habría que verlo, yo no lo tengo tan claro que se autoinculpara. Otra cosa es que no quisiera declarar, pues porque es un derecho que tú tienes. Entonces tiene que primar siempre la presunción de inocencia. Siempre, siempre, hasta que no haya sentencia penal firme, va a primar siempre la presunción de inocencia. Dicho esto, estamos en un marco penológico relativamente pequeño. Son penas de prisión de 6 a 24 meses o tiene la facultad el juez de ponerle pena de multa, creo que es de 8 a 24 meses. Dicho esto, habrá que ver en las diligencias instructoras, el juzgado instructor competente, para determinar la responsabilidad de este señor para ver si realmente estaba cometiendo este delito o no estaba cometiendo este delito. Hablamos de cazar jilgueros, no sé si hay alguna manera de hacer esta práctica de forma legal o si esto por completo... Cazar cualquier ave silvestre ya no es la normativa autonómica ni estatal, sino la normativa europea lo prohíbe. Incluso, como os he dicho, el Código Penal nos lo prohíbe. Ya no estamos diciendo, como decía el portavoz de policía local, fuertes multas, no, hablamos de delitos penales. Dicho esto, no hay forma de cazar jilgueros. Sí que se puede
si pides un permiso a la administración con fines científicos, sí que pueden autorizarte. Pero lo que se protege aquí es la biodiversidad. El problema de los jilgueros que tienen principalmente es que en cautividad mueren. O sea, para que puedas comercializar ilegalmente uno, habrán muerto 19 probablemente. Eso dice la estadística. De todas maneras, creo que luego hablabais con expertos de Sea Life, ellos sí. os lo podrán decir mejor, pero claro, el problema es este. Con lo cual, es un delito, puede ser una infracción administrativa, pero tiene la entereza de delito y se está investigando como tal. Luego nos lo detallarán nuestros amigos de SEO Live, pero nos hablaba el portavoz de la policía local de delito de flora y fauna. Concretamente en este caso hablamos de la caza de jilgueros, pero ¿cuáles son los más habituales que se suelen dar? Mira, dentro de los delitos contra la flora y la fauna, aparte, yo creo, y esto nos lo podrá decir que luego sé que hablaremos con un portavoz del Seprona, es el furtivismo. Yo creo que son los delitos que más se investigan, porque realmente... ¿qué es el furtivismo? La caza ilegal. Por ejemplo, el corzo está muy regulado, tienes que tener tu precinto, tienes que estar en tu coto de caza unos días determinados. Hay cazadores furtivos que van de noche y cazan corzos ilegalmente en demarcaciones que no son las suyas, sin precinto, y para eso tenemos el Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza, que funciona muy bien y los acaba deteniendo. Yo creo que eso, y nos lo dirá el portavoz, es por ejemplo, yo como penalista, los que más asuntos he llevado han sido de furtivismo, porque la pesca, existe la pesca con veneno, existe la caza con explosivos, pero yo creo que eso es más residual. Lo que más veo yo en los juzgados es el furtivismo. ¿Es habitual que haya en estos casos cuando se pilla, por ejemplo, un furtivo penas de prisión? Sí. ¿O suelen ser más sanciones económicas? Suelen ser penas de prisión. ¿Qué pasa? Que como suelen ser, si una persona tiene licencia de caza y es furtivo, no tiene antecedentes, porque es uno de los requisitos para que te conceda la licencia, con lo cual es tu primer delito. Ahí ya los abogados defensores podemos jugar con el marco penológico. Si no es pena de prisión, a veces alternativamente el delito te deja, como os he dicho anteriormente, en el delito contra la fauna, te deja alternativamente pena de multa. Pues entonces llegas a pactos con Fiscalía para intentar que quede en una pena de multa. Luego lleva inhabilitación para la caza también, ojo, y para el porte para la tenencia de armas, con lo cual lleva varias penas accesorias. Pero sí que el Código Penal contempla penas privativas de libertad. Algo con lo que parece que estamos muy concienciados, pero que todavía se siguen dando algunas situaciones, es el abandono de animales en el medio natural. Esto también conlleva graves sanciones, ¿no? Claro, con la modificación que hubo del Código Penal, creo recordar en 2015, ya me estoy haciendo mayor, han pasado 11 años que se modificaron cerca de 300 artículos, se protegió más a los animales, incluso los animales de compañía. Si tú agredes, si tú le pegas a tu perro, eso es un delito. Si requiere más de una primera asistencia veterinaria, eso es un delito. El abandono, si tú abandonas a tu animal de compañía, eso también es un delito. Entonces se creó esta figura para ir acorde con la realidad de la sociedad, de que la gente abandonaba, sobre todo en épocas estivales como estamos ahora, abandonaba a su perro, por ejemplo, o a su gato. Vamos a seguir hablando de este asunto, pero desde otra perspectiva, la de la naturaleza. Incorporamos a esta conversación a Pablo de SEO Live, una ONG que busca conservar las aves y sus hábitats. ¿Hasta qué punto es habitual esta captura de jilgueros y de aves silvestres? Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bien, es un tipo de captura que desgraciadamente aún se sigue dando en mucha menor escala que hace unos años, cuando se capturaron este tipo de especies, incluso para tenerlas como mascota, como aquel que dice, pero hoy en día se siguen dando este tipo de capturas de estas especies de fringílidos principalmente. Pablo, buenas tardes. ¿Por qué crees que se sigue dando? No sé si también es porque los jilgueros son un ave, diríamos que una de las más bonitas. ¿Es posible que sea por esto también? Principalmente estas especies de fringílidos se capturan para luego, una vez en cautividad, realizar cruces entre los individuos que se tienen cautivos, mejorar su canto, mejorar su plumaje, su color y comerciar con ellos, participar en concursos de canto que siguen existiendo de estas especies. E incluso en casos extremos siguen dándose situaciones, sobre todo más bien hacia el sur de la península, donde incluso se pasan por la sartén estos pequeños pajarillos y se pueden servir como una tapa, como para ser degustados. ¿Qué consecuencias pueden tener para estas poblaciones este tipo de prácticas?
En primer lugar, decir que los jilgueros y los fringílidos en general son especies ligadas a medios agrarios que ya de por sí están en declive. Es decir, en los últimos años y décadas han sufrido una disminución de sus poblaciones debido a la práctica de agricultura intensiva, que, por ejemplo, elimina linderos que utilizan como refugios o zonas de alimentación, uso de pesticidas, plaguicidas, con lo cual, si a esta causa de declive añadimos la captura ilegal y directa de las mismas, pues evidentemente todavía se hace un daño mayor a sus poblaciones. Marco Antonio, creo que querías trasladarle alguna duda a Pablo. Porque me parece un tema muy interesante. Pablo, buenas tardes. Oye, buenas tardes. Te tuteo, los jilgueros en cautividad responden bastante mal, ¿suelen fallecer? Sí, en general estas especies de aves de fringílidos que son de un tamaño bastante reducido, hay que la situación que tienen luego cuando están en cautividad, jaulas muy pequeñas, y responden bastante mal. El dato que he dado anteriormente, que estaba escuchando a la mesa, es correcto. Es decir, lo más habitual es que este tipo de aves en cautividad fallezcan. No sé si, Pablo, Marco Antonio, tenéis calculado más o menos, porque estamos hablando de que hay un mercado negro detrás, sería taparnos los ojos decir que no existe. ¿Cuánto puede llegar alguien a pagar por tener un jilguero? Pablo. No tengo ese dato, sinceramente, de cuánto se puede llegar a pagar por tener uno de estos ejemplares. No sé si tú me decías antes que sí que Yo, tenías... por lo que he podido indagar, que estaban desde 500 hasta 1.000 euros se podía llegar a pagar. Sí. ¿Qué perdemos cuando un ave de este tipo deja de estar en libertad y se comienzan a dar este tipo de prácticas? Pues bien, algo que el propio título de la ley o de la normativa dice, ¿no? Perdemos al final biodiversidad. Es decir, perdemos una especie, o afectamos a una población en conjunto de esa especie, y una población de una determinada especie al final nos proporciona una serie de servicios ecosistémicos. Es decir, tanto al medio natural como a las propias personas nos ofrecen una serie de servicios que se pierden. Pablo Oliván, muchísimas gracias por atendernos y por alertarnos de la situación que puede quedar patente tras estos hechos. Un placer. Gracias a vosotros. Clave es que para que haya un mercado ilegal tiene que haber también alguien que después vaya y compre ese jilguero y que pague esas altas cantidades de dinero, ¿no? También hay que hacer un poco de pedagogía y decir que no está bien hacer eso. Hombre, ya que no está bien y que es una multa, sino que es un delito. O sea, tanto el que compra como el que caza. Con lo cual, aviso a navegantes. Oiga, si quiere tener un jilguero en casa, usted no puede, según la normativa europea, usted no puede tener un jilguero en casa. Claro, en ese caso recibirían una multa aquellos que lo comprasen, pero estas personas de las que hablamos que cometen prácticas ilegales con la flora y la fauna, ¿no pueden recibir, además de las sanciones, también penas de cárcel, o eso no se contempla? Sí. El delito contra la flora y la fauna contempla pena privativa de libertad, creo que era de 6 a 24 meses. ¿Qué quiere decir de 6 a 24 meses? O sea, desde medio año hasta 2 años. Pues que en función de las circunstancias del caso, el juez tiene ese marco penológico que le da el artículo del Código Penal, creo el 334, creo recordar, en el cual puede ponerle, ya digo, en función de si tiene antecedentes, si tiene reincidencia, si hay alguna circunstancia agravante. Por eso cada caso es un mundo y tiene que imperar siempre, aparte del principio de presunción de inocencia, que tenemos un sistema muy garantista, tiene que imperar la casuística, caso por caso. Estamos hablando precisamente de este caso, que es un hecho puntual, pero lo cierto es que caso a caso se forma una red, un mercado ilegal que puede causar un importante daño a la fauna. Vamos a seguir hablando ahora con Arturo Notiboli, responsable del Seprona en Zaragoza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Podemos decir, Arturo, que existe un mercado ilegal de aves silvestres en Aragón? En Aragón, yo no me atrevería a decir que el mercado afecte solamente a Aragón. La verdad es que estas prácticas de silvestrismo están muy arraigadas en la comunidad valenciana y en la comunidad andaluza. Sí que es cierto, en Aragón tenemos muchas actividades, se han dado, aunque han ido descendiendo significativamente, la actividad de captura de estos fringílidos mediante reclamos electrónicos o con machos físicos, mediante los métodos de pegamento, liga, besque o mediante redes. Y luego estos fringílidos que se capturan en la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante redes, son introducidos en mercados ilegales que operan, como digo,
significativamente en la comunidad andaluza, en la comunidad valenciana, que hay muchísima afición al tema de los fringílidos, de los pájaros cantores, y es donde realmente se pagan dineros, a veces cantidades astronómicas, por unos buenos ejemplares de jilguero, de verdillo, de verderón, de lúgano, de cualquiera de los fringílidos que tenga unas cualidades realmente extraordinarias para la competición. Arturo, buenas tardes. Ya estamos diciendo, no está bien comprar, tampoco está bien vender jilgueros, no está bien cazar jilgueros, pero ¿qué pasa una vez que, por ejemplo, la policía local ha detenido a esta persona por cazar jilgueros? ¿Qué se hace con esos ejemplares? Bueno, nosotros la verdad es que en Seprona hemos hecho muchísimas operaciones de este tipo. La verdad es que suelen dar muy buen resultado, y el problema viene, por ejemplo, cuando se cazan con redes. Normalmente no hay mucho problema porque enseguida los sacan de las redes estos cazadores furtivos y los meten en unas pequeñas jaulas, aunque con cierto hacinamiento, bien es cierto, pero las mantienen ahí. El problema viene cuando las capturas es con liga, con pesque, con pegamento, que realmente se deteriora muchísimo estos pájaros porque hay que quitarlos con un producto especial y no siempre quedan en las mejores condiciones para ser reintroducidos en el medio natural. Lo que hacemos por parte de Seprona, y es lo que se debe hacer en el momento que procedemos a la detención de los autores de esta caza furtiva, es si los animales están en perfecto estado, constatamos que están en perfecto estado para volver a ser introducidos en su medio natural, se les suelta en ese mismo medio donde han sido capturados, en ese mismo entorno donde han sido capturados, levantando acta, por supuesto, de todo lo que se hace, dejando testimonio gráfico de todo lo que se hace, y con los ejemplares que se encuentran más deteriorados o se encuentran incluso con alguna herida superficial o más profunda, se lleva al centro de recuperación de aves silvestres de la Alfranca, que normalmente con sus cuidados suelen llegar a buen fin y luego posteriormente se reintroducen en el mismo sitio o muy cercano a donde han sido capturados. Antes de despedirle, Arturo, tenemos que preguntarle por el tema de actualidad, por el tema de la tarde. La Guardia Civil ha detenido a un joven de 28 años como presunto autor del incendio de las Peñas de Riglos. Estaríamos también ante un delito, ¿no? Por supuesto, es un delito gravísimo, es un delito de incendios forestales. Y es un delito tipificado en el artículo 352 del Código Penal, y en el que, estamos en una fase muy incipiente de instrucción de diligencias policiales, con una investigación que está en una fase inicial, aunque por supuesto tenemos indicios desde el punto de vista policial, y el juez en sede judicial así lo ha corroborado, de la presunta autoría. Y es un incendio además que reviste de muchas otras características que resultarían de aplicación a lo largo del sumario, a lo largo del procedimiento judicial, como circunstancias agravantes. Pero, por supuesto, constituye un delito, y es un delito del Código Penal 364, con penas que el tipo básico pueden ir de 1 a 5 años, pero que el tipo agravado puede conllevar penas de 10 a 20 años de prisión. Arturo, claro, porque hemos conocido también que en este incendio y participando en las labores de extinción, un militar de la UME de 28 años ha fallecido. No sé si esto también, para esa persona que está siendo investigada como presunto culpable de causar el incendio, si va a tener también consecuencias, si es distintas las penas a las que se enfrenta después de este fallecimiento. Realmente estamos, como digo, en una fase incipiente, no ya del proceso judicial, sino del procedimiento policial. Entonces, todavía no ha quedado demostrada la autoría, simplemente hay indicios, más que suficientes, indicios policiales para proceder a su investigación. Entonces, detrás de esto habrá un procedimiento judicial muy extenso, con muchísimas más pruebas y con muchísimas más circunstancias que se irán uniendo al sumario. El hecho de la muerte, de que se haya producido una muerte con ocasión de este incendio, realmente hay un agravante, hay un tipo penal específico, que es el 351, que contempla que simplemente con que haya habido peligro para la vida o integridad de las personas, ya se constituye en un tipo concreto, que es el 351, que conllevaría penas de 10 a 20 años de prisión. Estamos hablando de que son penas similares o superiores al delito de homicidio. Entonces, no ya la muerte, lamentablemente la muerte de este militar que sucedió ayer, sino el mero hecho de que haya existido, a raíz de ese incendio,
ese peligro para la vida o la integridad de las personas, ya sería una agravación de la pena per se. Seguiremos este caso muy de cerca. Arturo Notibolí, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Claro, Marco Antonio, hablábamos de ese agravante, ¿no? A nivel de datos, de cifras, ¿cómo podría o qué podría suponer en la pena de esta persona que al parecer podría haber iniciado este incendio? Voy a ser lo más cauteloso posible porque es posible que en breve asuma la defensa del que ahora mismo está en prisión provisional comunicada y sin fianza por estos hechos. Dicho esto, lo que decía Arturo lo decía con buen criterio. Yo sí que no veo a cautela, que estamos en una fase, él decía incipiente, a mí me gusta decir embrionaria, a cautela no veo relación de causalidad entre el accidente, el fallecimiento de este señor militar con el incendio. Realmente creo que, por lo que he podido leer en artículos periodísticos, debió de ser más un accidente de tráfico o que se les debió de volcar el bumper o el vehículo que llevaban. Entonces, atribuirle ya por eso, dentro de que estamos en un marco penológico muy alto de incendio forestal, también un delito de homicidio, habría que ver, primero no hay relación de causalidad, es mi humilde opinión como abogado penalista y probablemente defensor del caso. No hay relación de causalidad, luego tendríamos ya que entrar, nos vamos a un escenario más, si realmente una persona, un bombero, fallece a causa de la extinción del incendio o de intentar la extinción, ahí entraríamos ya en el tipo de dolo, había dolo eventual, había dolo imprudente, se le imputaría un delito de homicidio en concurso con el del incendio forestal, que es el dolo, esto lo explico brevemente para que la gente entienda, pues son palabrejas que la gente no entienda. Dolo eventual. Voy a cometer estos hechos, entras en la mente, esto es así, entras en la mente del autor y dices, voy a cometer estos hechos y asumo el riesgo que pueda pasar. Y el dolo imprudente es, voy a cometer estos hechos, pero realmente yo creo que no va a pasar nada. Esto a grandes rasgos, luego tiene sus teorías científicas muy precisas, pero para que la gente lo entienda es esto. Entonces habría que ver. En este caso concreto yo os puedo decir que creo que no hay nexo de causalidad entre una cosa y la otra y se le está investigando, y eso sí que lo sé con total seguridad porque he visto parte, por delito de incendio forestal, que estamos en un marco penológico no de 10 a 20 años, sino de máximo 6 años. Pues Marco Antonio, vemos que ya comienzas a trabajar en el caso, seguiremos muy de cerca este caso y esta defensa en caso de que se dé. Volveremos a hablar. David, gracias también a ti. Gracias. Nosotros continuamos con más información sobre la meteorología. Cuéntanos, Jorge. Pues Isa,